Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Qué curioso, qué maravilloso, hermanos. Es un relato en donde podemos incluir nosotros a las gentes. Fíjense, los primeros pobladores que en ese tiempo, después de que Dios puso al hombre, hermanos, en el huerto del Edén, al paso de los siglos, los hombres empezaron a multiplicar. Y entonces surge esta historia, este incidente, cuando los hombres, movidos por su espíritu de explorador, movidos por un espíritu de curiosidad, por naturaleza, hermanos, el hombre es curioso, pues dice la palabra que se echaron a caminar hasta el punto en que llegaron a una llanura, la tierra de Sinar. Y la palabra del Señor dice que se establecieron en ese lugar. Pero uno de ellos tuvo una idea genial. Y la idea, hermanos, que tuvo este hombre, que no pasó mucho y se la transmitió a otros. Yo no sé si pudiéramos pensar que era un hombre, era un visionario, era un hombre que, no sé, miraba a futuro. Lo cierto es que ellos pensaron en, hermanos, edificar una ciudad. Pero en ese proyecto ellos incluyeron, ¿qué? Una torre. Pero no cualquier torre. Una torre, hermanos, dice la palabra, que llegara hasta el cielo. ¿Qué tecnología habrán tenido estos hombres en ese tiempo? Por un momento piensen. ¿Cuánto mide, hermanos, el rascacielos más alto del mundo? A ver, ¿quién lo sabe? Está en Dubái. No sé si son 200 y tantos metros. Pero no crean ustedes que nada más es asunto de construir hasta arriba. ¿Por qué? Porque llega un punto en que el acero se puede curvar. Ya no es posible seguir construyendo hacia arriba. Entonces los hombres en ese tiempo, hermanos, ¿qué tecnología habrían usado o pensaban usar, hermanos? Si hablamos solamente de ¿qué? De ladrillos, tabiques rojos. La palabra del Señor dice que usaron el asfalto, el chapopote como mezcla. Es maravilloso, hermanos, la capacidad que Dios ha depositado en el hombre. Pero no nada más en el hombre. Lo podemos mirar, por ejemplo, en sus criaturas. ¿Cuántos han visto alguna vez las casas de las golondrinas? Si las han visto, ¿no? Yo no sé cuántos viajes harán al lugar en donde está la fuente, de donde ellos sacan el lodo. Yo no sé si cada adobe o cada bolita de lodo que traen, no sé si será un viaje, yo no lo sé. Pero ¿qué usan esas criaturas? ¿Para qué? Para darle la firmeza y la rigidez, para ir añadiendo una tras otra. Es como si alguien hiciera un vuelo, ¿para qué? Para ir a traer un tabique y viene y lo pega y va por otro y viene y lo adhiere. Bueno, en ese tiempo, hermanos, los hombres, por un momento pensemos, una torre dice que llegara hasta el cielo. Pero no es tanto el asunto, hermanos. De esto podemos también insertar un razonamiento. En una congregación, hermanos, ¿qué es lo que nos une? ¿Ustedes qué dicen? Ni parientes somos. No somos parientes, mas sin embargo, hay algo maravilloso que nos une y que nos ha permitido hasta el día de hoy hablar el mismo lenguaje. Porque si no habláramos el mismo lenguaje,
A lo mejor el hermano tuvo la intención, no, pues vamos a construir esto. Pero el otro no lo entiende. No, pues ¿para qué? ¿No? Hay tantas necesidades que tenemos. Si no estuviéramos unidos, hermanos, en un solo lenguaje, en un solo pensamiento, en un solo corazón, hermanos, esto sencillamente no hubiera llegado hasta aquí. Pero díganme ustedes, ¿qué tanto nos falta para terminar todo lo que es obra negra? Sería cuestión de 1, 2, 3 días de trabajo. Pero si de repente dejáramos que entrara un espíritu, hermanos, de confusión, que te pusiera otra forma de pensar, una forma de pensar diferente, ¿qué sucedería con esto? ¿Cómo quedaría, hermanos? Como la torre de Babel. Aquí, hermanos, la mezcla que estamos usando, ¿qué es? Hermanos, porque a veces hay una mezcla que une también, hermanos, en una congregación puede ser amarguras, envidias en contra de aquel. Pero en este caso no tiene que ser así. Lo que nos va a unir a nosotros debe de ser el Espíritu Santo de Dios. Tú eres un tabique, yo soy un tabique, por decirlo así. O tú eres una piedra, yo soy otra piedra. Y vamos a permitir que el constructor haga de nosotros el muro espiritual, unido, ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, hermanos, ese hombre que tuvo esa genial idea fue tan eficaz en transmitirla que aquellos dijeron, vamos, estamos contigo. ¿Qué dice el mundo? Uno para todos y todos para uno. Todos unidos en un mismo sentir, en un solo corazón, en un ideal. ¿Hasta dónde querían llegar, hermanos? Hasta el cielo. Y fíjense que fue tan impresionante este proyecto que, ¿saben quién los alabó? ¿Quién les dio el visto bueno? Llamó la atención de Dios. Y entonces Dios descendió, ¿para qué? Para ver ese proyecto. ¿Y qué es lo primero que miró Dios en ellos? ¿Qué es lo que miró el Señor en ellos? En el verso 5 dice, descendió el Señor, fíjense, para ver la ciudad. ¿Qué calles habrían trazado? Yo no sé. Acá en nuestra ciudad, los trazos de ahora en las colonias, hermanos, son por lo menos 12 metros. 1 metro de banqueta por el lado izquierdo y otro por el lado derecho. Y quedan 10 metros, ¿saben qué de ancho? ¿Para qué? Para que los automóviles puedan circular sin ningún problema. Impresionante. No sé si alguna vez ustedes han ido a Monteverde. Cuando estamos ya para bajar, ¿cómo se ven los trazos de esas calles, de esa ciudad o de esa población de Monteverde? ¿Cómo se ve? En círculo, que por cierto, hermanos, es un caso muy curioso. En una ocasión hubo un tiempo en que vino un hermano de Estados Unidos, Efraín Arriola, por cierto, un hermano que le gustaba leer los escritos que Dios me dio en ese tiempo, discretamente, porque hasta eso hay muchos que nos ven, que nos leen, pero pues nunca nos regalan un me gusta. Y estábamos en la vigilia, ya eran como cerca de la 1 y no sé qué tanto de la mañana. Entonces ya terminaron los exponentes, las predicaciones, y aquellos dijeron, no, pues vamos a permitirle a los hermanos que quieran danzar. Vamos a darle un tiempo a la banda, ¿para qué? Para que empiece a tocar y pues los hermanos se gocen en el Señor. Y eran como cerca de las 2, las 3 de la mañana. Y entonces, hermanos, se suelta la banda y empiezan los hermanos viejitos ahí a danzar. Y luego el hermano Ferengue va caminando. Yo ya me voy. Los hermanos están locos, dice. Venía de Salinas, pues, enviado de Salinas. Estos hermanos están locos, dice. Las reuniones, dice, deben de ser, ¿para qué? Para comer, para beber, para que tengamos un acercamiento. Pero estos piensan en ayunar, estos piensan en estar velando ahí hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Yo me voy. Yo lo alcancé a escuchar porque yo estaba más o menos a esa distancia y él pasó así. Iba manifestando su inconformidad. Y bueno, pues él se fue y nosotros nos quedamos ahí. Pero ¿saben qué? Lo curioso es que como todas las calles están en círculo, ¿saben qué? Se cansó este hombre de buscar la puerta, la casa en donde se estaba hospedando, y ¿saben qué? No la pudo encontrar. Curioso, la encontró ya hasta que acabó en la vigilia. En ese mismo tiempo, más o menos, él se dio cuenta que no sé cuántas veces habría pasado en esa ingrata puerta. Bueno, esto vino a mi memoria. ¿Qué calles tendría, hermanos? La ciudad de Babel. Pónganse a pensar. Fue un proyecto maravilloso, digno de que el gran rey, creador del universo, descendiera para ver esa ciudad. Contempló sus calles, seguramente. Mira los trazos que hicieron.
Hay criaturas, hermanos, hay un tipo de hormigas, hermanos, que hacen construcciones maravillosas. ¿Por qué las arrieras, por qué las hormigas no se pierden en sus laberintos abajo, hermanos? Sus laberintos subterráneos. ¿Por qué? Pónganse a pensar. Tienen una capacidad esas criaturas, así como los constructores de Babel. Y esto que se escribió, hermanos, ¿por qué se escribió? Para nuestra enseñanza. Fíjense, el Señor descendió en el verso 5. ¿Y qué dijo? Cuando miró que estos hombres estaban edificando, ¿qué dijo el Señor? En el verso 6. He aquí, el pueblo, dice, es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. ¿Podrá decir el Señor eso de nosotros? Pregunta. Cuando el apóstol Pablo en su tiempo dice que había congregaciones que él conocía en donde había bandos. ¿Qué es un bando? Pues los de este lado están de acuerdo con el pastor y los de este lado no. Y los de este lado están en un punto neutro. A veces piensan que el pastor tiene la razón, a veces piensan, no, creo que la grande mayoría no está con lo que piensa el pastor, por decirlo así. Hay congregaciones, hermanos, en donde están divididos en 2, 3 fracciones. Ya les he comentado que había un lugar, o una congregación, porque el lugar sigue existiendo, Santa María Tepoztlántongo. Estaba dividida la congregación. Unos venían al culto el domingo y los que venían el domingo ya no iban el martes. Y los que iban el martes, pues iban hasta el jueves. Lo cierto es que, ¿cómo es posible convivir, estar bajo un mismo techo y tener ideologías diferentes? Eso es algo tan más ridículo, hermanos, nada más porque uno piensa que los días de reunión deben de ser los sábados y hay otros que dicen todos los días. Fíjense que cuando no se habla el mismo lenguaje, hermanos, pues, ¿cómo Dios pudiera alabarnos, verdad? Fíjense, en el verso 6, ¿qué hizo el Señor? En el verso 5 dice, descendió el Señor para ver la ciudad. ¿Cuántos quisieran que el Señor descendiera y estuviera con nosotros? ¿Qué era aquello que tenían a favor esos hombres? La unidad. Pero si nosotros estamos, hermanos, en un sentir contrario, diferente, tú piensas a tu manera, yo pienso a mi manera, entonces, hermanos, esto no puede ser posible. El Señor vino acá, los vio, miró la ciudad y el Señor, el dictamen que salió de sus labios, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué dice el mundo? Unidos venceremos. ¿Qué dice el mundo? La unión hace la fuerza. ¿Qué dicen los políticos contrarios? Divide, divide, divide y vencerás. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Pues el diablo es político, el diablo también sabe cómo a veces manipular al hombre. Bueno, Dios dijo, pues no hay poder humano que los haga desistir de lo que ellos han pensado hacer. Todo eso estaba bueno, todo eso era maravilloso, hermanos. Lo que estaba fuera de orden, ¿saben qué? ¿En dónde sucedió eso para empezar? ¿Alguien lo sabe? ¿En qué continente sucedió? Fue en Asia. ¿Cuántos continentes existen en nuestro mundo? Está el europeo, está el africano, está el asiático, está el continente americano, está Oceanía. Y Dios dijo en ese tiempo, ¿y quién va a poblar las vastas llanuras de Nuevo México, de Texas, y esas vastas reservas de petróleo en ¿cómo se llama? Venezuela? ¿Para quién van a hacer? ¿Y por qué ustedes se quieren quedar en este lugar? ¿Qué va a suceder con todas esas extensiones de tierra? No era la voluntad de Dios de que los hombres se establecieran en ese lugar, hermanos. El propósito de Dios es que se esparcieran los hombres y poblaran la tierra. Hermanos, esta predicación es un derivado de un razonamiento que Dios me dio hace muchos años. Se titula Cristianismo descuartizado, con signos de interrogación. Porque hubo un tiempo que me preguntaba que por qué tantas divisiones, y por qué tantas divisiones, y por qué alguien se enoja con alguien y se separa, y cuando se separa levanta su congregación, y algunos prosperan y otros se quedan en el intento, por no decir en la vergüenza. El porqué de tantas divisiones. Pero aquí lo que me estoy reduciendo es a explicar de qué, de que debemos de tener el mismo lenguaje, estar en el mismo sentir, en el mismo parecer, que yo sé que a veces puede ser difícil. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un universo.
Cada cabeza es un mundo, tú piensas a tu manera, yo pienso a mi manera, pero muchas veces, ¿qué es lo que tenemos que ser? Unidos y flexibles. No tengo que ser tirante, no, que las cosas se tienen que hacer como yo digo. No es así, no es así. De lo contrario, terminaríamos como, pues en el caso de estos hombres. El Señor en su eterna sabiduría dijo, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció. De repente aquel que estaba trepado allá, pásenme los tabiques en español, pero los otros pensaban que les estaba hablando en mixteco, en inglés, pues ya no se entendieron entre ellos y ¿saben qué? Cada quien se fue por donde Dios debió entender. ¿Y cómo está Babel ahora? ¿Cómo está, hermanos, el cristianismo hoy en día? ¿Acaso no hay separaciones? Éxodos, separaciones, divisiones. Pero no me voy a meter de lleno a eso, ¿no? Porque ese es otro asunto. Este tema vamos a definirlo más o menos así como Babel y sus lenguajes. La torre de Babel y sus lenguajes. Digo porque a veces, hermanos, es muy probable que nosotros hablemos lenguajes diferentes. Bueno, vamos a leer un versículo más. A ver, la parábola del sembrador. Vamos a dejar por un momento a un lado a estos constructores, hermanos, constructores de Babel. Bueno, leamos ahora, hermanos, Lucas capítulo 8, verso 4 al 8. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Así es que Dios les bendiga y punto, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? ¿Cuántos de ustedes entendieron esta parábola, hermanos? ¿Cuántos de ustedes entendieron esta parábola? No es fácil. Miren, porque hubo un momento en que estos apóstoles, estos hombres, cuando llegaron a casa, le preguntaron al Señor, bueno, dinos, ¿qué quisiste decir con esto? ¿El Señor en qué lenguaje les habrá hablado a esas personas? Probablemente en el lenguaje arameo, hebreo. Tenían el mismo lenguaje, pero ¿saben qué? Pero esas personas es muy probable que no hayan entendido nada. Y fíjense, entonces el Señor les explica en Lucas capítulo 8, verso 11 al 15. Esta es, pues, la parábola. Así es que aprendan el lenguaje, les quiso dar a entender el Señor. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Ya van entendiendo? Les pudo haber preguntado el Señor. Sí, Señor, ya estamos entendiendo. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. ¿Qué quiso darles a entender el Señor? ¿Y qué nos quiere hacer entender a nosotros el día de hoy? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Profundizar, ¿qué? Nuestras raíces. Hermanos, el pueblo de Israel, ahora que regresó en el año 1945, después de que terminó la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y empezaron a regresar, no crean ustedes que el pueblo de Israel hablaba por completo el hebreo, no. Alguien tuvo que rescatar palabras escondidas, palabras que faltaban, hermanos, en el idioma hebreo, y se tuvo que reconstruir, y en las escuelas se les tuvo que incitar a ¿qué? A que recuperaran el idioma de los padres. ¿Sí? Por eso es que aquí el Señor ¿qué dice? ¿Qué dice? Arráiguense, porque de lo contrario seríamos como estos, creer por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba ¿qué? ¿Qué sucede? Aquí dice, se apartan. Verso 14 del capítulo 8. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, dice, estos son los que con corazón bueno y recto
retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Así es que el Señor, ¿qué hizo? Les explicó la parábola del buen sembrador. Vamos a hacer una pregunta. ¿A qué horas salió el sembrador a sembrar? Hermanos, esto es algo que se aplica en cualquier tiempo. ¿Saben por qué? Yo tenía 21 años cuando el sembrador sembró esa palabra en mi vida. Hablando en términos poéticos, hablando en metáfora, ¿a qué horas habrán sido? Pónganse a pensar. ¿Como a las 11 de la mañana? ¿Como a las 12 del mediodía? ¿Como a las 10, las 11 de la mañana? Salió el sembrador a sembrar en mi vida. Pero una persona que está ya para morir, a veces no sabemos, ¿no? En mi caso, fíjense, a mi madre la evangelizamos, creyó, ¿y saben qué? Al año de su existencia, ¿saben qué? Se fue. ¿A qué horas habrá sembrado el sembrador la semilla de la palabra en su vida? En la tarde, ¿no? Hay algunos que nacen en cuna evangélica, matrimonios evangélicos, en el caso de mis hijos, nacieron. ¿A qué hora salió el sembrador a sembrar la semilla en ellos? En la mañana. Curioso, ¿no? Pero estamos en esto de ¿qué? De que es necesario que nosotros hablemos el mismo lenguaje. Así como el Señor descendió y confundió el habla de los edificadores, constructores de Babel, hermanos, Dios puede permitir que un mal espíritu entre aquí. Si nos descuidamos, ¿ustedes qué dicen? Si nos descuidamos, estoy seguro que sí. Llegaría el momento en que ya no nos entendemos, ya no estamos en el mismo sentir, ya no estamos en el mismo parecer, ya no estamos en ¿qué? Hermanos, en el mismo ideal. ¿Por qué? Porque sencillamente ya no nos une nada, por decirlo así. ¿Por qué se sustentan esas paredes? ¿Qué es lo que une esos tabiques, hermanos? Es esa mezcla. ¿Qué es lo que nos debe de unir a nosotros? Es el Espíritu Santo del Señor. Hay otros que los une la amargura. Había más de, ahorita se me olvidó el número, de aquellos que querían matar a Pablo. No sé si eran 46 hombres, no sé. Pero ellos estaban unidos por el odio, por la amargura. Ellos estaban unidos, hermanos, pero no por el Espíritu de Dios, sino a veces estaban unidos por un mal sentir. Y todos ellos habían hecho un juramento de no comer ni beber hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Curioso. Bueno, pero la pregunta es, ¿cuántos conocen este lenguaje, el lenguaje del Señor? ¿Crees que lo conoces? Pregunta. ¿Lo conocen? Hay una expresión donde hablando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Pero qué hacen las ovejas con el extraño? No, dice que no lo siguen porque no lo conocen y es maravilloso, hermanos. La otra vez estaba mirando un video, ya tiene muchos años. Había un rebaño, hermanos, como de 500 borregos. Y estaban probando, a ver, háblales a esas ovejas a ver si te hacen caso. Y ahí estaba alguien tratando de imitar ¿cómo se dice? Porque no es gemido, ¿verdad? Borregos no le hacían caso y de repente esa persona empezó a imitar el sonido de los borregos y ahí viene toda la borregada, se empezó a juntar, a congregar, ¿sí? El balido, es balido, el balido de los borregos o de los chivos, ¿no? O de los bueyes mugen, algo así, es diferente, braman, ¿sí? Pero son cosas diferentes. ¿Y saben por qué digo, conocemos la voz del Señor? ¿Sí o no? Pregunta. Porque les voy a probar, hermanos. Fíjense, vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 3. Capítulo 3. Dice, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Fíjense, eso en cierta forma es triste. En una congregación no haya palabra de Dios, porque es muy probable que pues haya solamente entretenimiento, que se hable de dinero y que si tú le das a Dios, que Él te puede dar más y cosas así. Bueno, pero estamos en esto. La palabra de Dios dice que escaseaba en ese tiempo. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1 en adelante. Vamos con el 2.
Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Esto tiene un simbolismo, hermanos. Hay hombres de Dios que pueden, hermanos, en términos espirituales, perder la visión. Bueno, dice, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Por eso yo les preguntaba, ¿ustedes conocen la voz del Señor? ¿Conocemos la voz de Dios? Porque Dios habla, fíjense, muchas veces por sueños, por visiones. Pero dice que a veces el hombre no entiende. Y a veces dicen, oye hermano, fíjate que yo soñé esto, pero no lo entiendo. Y luego platican su sueño, ¿verdad? Esperando que a lo mejor el hermano se lo pueda interpretar. Dios habla por sueños, Dios habla por visiones, pero a veces el hombre, ¿qué? No entiende. En ese tiempo, ya pongan atención, en ese tiempo, hermanos, dice que Samuel empezaba a dar sus primeros pasos en el servicio del Señor. Fueron 2 ocasiones en que Dios le habló, pero dice que él no entendió. Él pensaba que Elí era el que lo estaba llamando. Y eso fue en 2 ocasiones. Y es específica la palabra del Señor. Aquí dice que ni la palabra del Señor le había sido revelada. Vamos con el verso 8. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, el sacerdote, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Señor, porque tu siervo oye. Hermoso, ¿verdad? Y luego aquí dice, así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Pero este joven sabía que el Señor no tardaría en hablarle. Pregunta, ¿se habría dormido? No creo que se hubiera dormido. Y de repente en el verso 10 dice, vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y sigue, ¿verdad? El relato. Pero lo que estamos mirando aquí es que este joven no conocía el lenguaje. ¿El lenguaje de quién? De Dios. El lenguaje espiritual. Ahora la pregunta, ¿ustedes lo conocen? Les voy a platicar una anécdota, pero espero que, primero que traten de asimilarla. Se dice que en una ocasión un rabino tuvo el sentir de caminar por un sendero que ya de mucho tiempo había dejado de hacerlo. Salió a caminar, pero dice que junto al camino estaba un hombre con quien pues él había tenido una amistad muy, muy bonita, muy agradable en tiempo atrás. Y entonces se alegró este hombre de mirarlo. Y lo primero que le dice, hey, ¿cómo está? ¿Cómo está el vigilante? Y aquel hombre le responde, no, pues ya son 4.
¿Y cómo están los dos? No, pues ya son 3. ¿Y el rebaño? No, pues hoy no tenemos nada para comer. Al rato te mando el pavo gordo. ¿Entendieron algo? ¿Qué lenguaje estaría usando ese hombre? ¿Qué lenguaje estaría usando? Y aquel hombre pues se fue. Pero se dice que junto al camino estaba otro hombre que estaba escuchando ese diálogo. Y bueno, ¿pero qué plática tienen estos hombres? Pues no pudo resistir esa curiosidad. Dice que fue con el campesino y le dice, oye, ¿qué pláticas tenías con ese hombre? Yo no entendí nada. Yo nomás escuché que te preguntó que cómo está el vigilante y tú le dijiste, no, pues ya son 4. Y después que cómo están los dos y tú le dijiste que ya son 3. Y luego que cómo está el rebaño y tú dijiste que no tenía nada de comer. Explícame, yo quiero saber. Y aquel hombre le dice, pues fíjate que te voy a explicar con palitos y piedritas para que me entiendas. Estoy dando a entender con esto, hermanos, que hay lenguajes que parece que no nos son muy similares, muy conocidos, o que a veces no lo hemos asimilado para que entendamos. Pues es muy fácil, hombre. Mira, este hombre me dice, ¿cómo está el vigilante? Yo le dije, ya son 4. Mira, pues es que me pregunta, ¿cómo estoy de la vista? Pues ya, mira, ya son 4. ¿Por qué? Los 2 ojos y mis lentes, ¿cuántos son? Pues ya son 4, ¿no? Y me pregunta, ¿cómo están los 2? Pues fíjate que esta rodilla ya me duele, ya me rechina y tengo que usar el bastón. Pues yo le dije, ya son 3, ¿ya? ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? A veces hay un lenguaje que no conocemos, que no nos es muy familiar. Y luego me pregunta que cómo está el rebaño. Pues el rebaño es mi familia. Le dije que hoy no tenemos gran cosa para comer. ¿Y el pavo gordo? No, pues el pavo gordo eres tú, que no creo que seas tan malo, que no nos des algo para comprar comida. Y ahí están con el jajaja, ¿verdad? A veces hablamos, ¿qué decíamos, hermanos? Lenguajes diferentes. Así como el Señor en ese tiempo les explicó lo de la parábola del sembrador a los apóstoles. Es algo que, bueno, la gente allá, yo no sé si lo entendieron tal vez por el Espíritu de Dios, pero a lo menos los apóstoles sí entendieron esa parábola. ¿Por qué? Porque el Señor se las tuvo que explicar, desglosar así, hermanos, completamente. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es tratar de asimilar, ¿sí?, lo que es de Dios, estar en un sentir positivo. ¿Para qué? Para que en nuestra vida no haya confusión, para que en nuestra vida no haya, ¿qué?, malos entendidos, que todos estemos en ¿qué?, en el mismo lenguaje, en la misma sintonía, como se pudiera decir. Así es que le preguntan, bueno, ¿cómo está el vigilante? De entender cómo se hace la vista, ¿no? Pues ya tengo que usar lentes. Hace algunos minutos estamos hablando ahí con los hermanos de los lentes. En unos 8 días yo también voy a traer mis lentes, ella también va a traer sus lentes. ¿Por qué? Porque como ya está el vigilante, un poco deteriorado, ¿verdad? ¿Sí? Así que, ¿cómo están los dos? Pues el hermano dice que le da vergüenza usar bastón, ¿ah? O sea que siguen siendo 2, pero ya deberían de ser 3. ¿Verdad? Así es que, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el vigilante, hermanos? ¿Cómo estamos en el Señor? Vamos con la última cita, hermanos. Vamos ya, ¿cuánto tiempo? Llevamos 42 minutos de plática en el Señor. Hechos capítulo 4, verso 32. Y de la multitud de los que habían creído, dice, era un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Fíjense, aquí se menciona multitud. En otros versículos dice, y de los que habían creído, eran, dice, de un corazón y un alma. Que en nosotros, hermanos, no haya divisiones, que en nosotros no haya desavenencias, que en nosotros no haya malos sentimientos. ¿Por qué? Porque debemos de estar unidos, hermanos, en el Espíritu o con el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo.
Y todos somos llamados, hermanos, ¿para qué? Para hablar el mismo lenguaje. Porque una persona que ya no habla el mismo lenguaje es una persona que se ha dejado influenciar, ¿por qué? Por un mal espíritu, un mal sentimiento. A veces yo me pregunto, ¿cómo es posible que en una congregación, hermanos, sea conformada a veces por familia, como pudieran ser primos, como pudieran ser sobrinos, tíos? ¿Por qué no se llevan entre ellos? ¿Por qué no puede haber esa cohesividad? ¿Por qué no puede haber esa unidad, esa unión? Porque se supone que si ni parientes somos, y entonces ¿por qué permanecemos? ¿Por qué nos llevamos? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué hasta este día, hermanos, estamos en el camino? Por la fe. ¿Sí? Es el Espíritu de Dios, pero entonces, ¿cómo es posible que a veces ni entre hermanos, ni entre primos, ni entre tíos, ni entre sobrinos, ni entre nietos se puedan llevar como Dios manda? Hubo un tiempo que ya, hermano Ramiro, cuando empezaron a hacer reuniones, aquí deberíamos estar todos, yo entender todos los, ¿cómo se pidan? Herrera, ¿no? Los reyes, todos los reyes, aquí deberíamos estar. Pues qué poco les sube el gusto, ¿por qué? Porque pues no es así, no es así. ¿Qué es lo que tenemos que procurar entonces? Buscar a Dios. Y que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestra vida, guíe nuestros pasos. ¿Para qué? Para que nosotros no haya divisiones, no haya altercados, no haya discusiones, que no habría por qué, sino nos envolviese, hermanos, una atmósfera de paz, de amor fraternal, de amor de Dios en una sola palabra. Y todos hablásemos el mismo lenguaje. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y bueno, ¿qué es lo que hace el pastor? En este caso el Señor, pues dice que pues es el que abre y cierra la puerta. ¿Para qué? Para sacarlas a pastar, para volverlas al corral. ¿Sí? Pues Dios los bendiga, hermanos. Yo creo que sí entendieron algo. ¿Quieren que les recuerde algo? ¿Quieren que les... ¿hay algo que no hayan entendido? ¿Sí? Ahí se lo mando por WhatsApp.